tiempo hemos sido testigos de una serie de irregularidades que afectarían a un medio de comunicación. Se trata del canal La Red. Muchos ya nos hemos dado cuenta de que no hay programación en vivo, es decir, no hay programas, y muchos de sus trabajadores han sido despedidos. Hasta el día de hoy también hay problemas con los sueldos de muchos de ellos. Esto se suma también a irregularidades posibles entre el dueño de este canal, que también sería dueño de Telecanal, y el uso de las antenas para transmitir estas señales. Vamos a hablar de este tema con el diputado Jaime Sáez, que ha estado muy al tanto de lo que ocurre con este canal. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. ¿Qué tal, Gaby? Buen día. Diputado, bueno, lo que vemos nosotros como telespectadores o como consumidores de televisión es un canal que ya no tiene programación, que muchos de sus rostros se han ido y que además hay denuncias permanentes por parte de los trabajadores que no reciben sus sueldos a tiempo y que viven en una incertidumbre laboral permanente. Eso es lo que se sabe, lo que se ve. Pero además hay otros temas que tienen que ver con el funcionamiento interno de este canal que también estarían dando que hablar o que podría haber ahí algún tema un poco irregular, ¿o no, diputado? Bueno, absolutamente. En primer lugar, señalar que aquí estamos ante el asesinato de un medio de comunicación, que en un contexto muy álgido y en donde la estabilidad democrática y política en Chile estuvo, digamos, en un momento muy crítico del 2019 a 2020, el inicio de la pandemia, con el estallido. Red Televisión jugó un rol muy importante, no solo de información, sino también de ser una plataforma de opinión crítica en torno a lo que estaba sucediendo en Chile con las violaciones de los derechos humanos, con las movilizaciones, con el clima político que también estaba empezando a surgir a partir del proceso constituyente. Y era un canal importante, un canal que además estaba emitiendo programación cultural de altísimo nivel. Estábamos viendo presentaciones del Teatro Municipal, ¿cierto? Orquestas sinfónicas, ópera, programas especializados en música, en arte. Por lo tanto, era una señal que estaba cumpliendo un rol que ningún otro canal de televisión abierta estaba cumpliendo hasta ese minuto, que es un poco lo que históricamente se ha demandado de Televisión Nacional, por ejemplo. Eh, y casi como de la noche a la mañana se empezó a observar un declive bien abrupto tanto de la calidad de la programación y de pronto, y sin mediar mayor explicación, también la salida del aire de algunos programas. Y a raíz de eso, el año pasado a mí me empiezan a contactar algunos ex trabajadores de ese medio para contarme un poco. Desconozco un poco por qué llegaron a mí particularmente, pero bueno, se dio de esa forma y comenzamos un diálogo que en ese momento tenía que ver fundamentalmente con lo que tú señalabas al comienzo, que era la crisis de sueldos impagos. Acumulaban 3, 4, hasta 6 meses de deudas con sus trabajadores, situación que en un momento dado, hacia fines del año pasado, empieza a regularizarse. De hecho, el canal vuelve a tener alguna programación en vivo, vuelve el programa Mentiras Verdaderas, por ejemplo, conducido por el ex senador Guillé, pero desde un tiempo a esta parte nuevamente vuelve la crisis y lo que está ocurriendo hoy día es que están desgastando, por así decirlo, a los trabajadores al no pagarles, apostando a que se utilice la figura del autodespido. Entonces tú te autodespides y finalmente yo te termino pagando mucho menos de lo que realmente te corresponde. Entonces hay una práctica evidentemente reñida, no solo con la ética, sino yo diría abiertamente y también ilegal. Eh, Viene un señor desde México prácticamente con una maleta con plata a pagar sueldos, a inyectar algo de dinero al canal, luego se va, luego vuelve. No hay explicaciones de ningún tipo, se desvinculó a todas las personas que llevaban la línea editorial del canal y evidentemente estamos ante... A mí, ¿por qué me preocupa? Más allá de que sea una señal privada, un canal privado, estamos hablando de un canal que, claro, es privado, pero que utiliza un bien nacional de uso público, que es el espectro radioeléctrico, ¿no? Por lo tanto, desde mi perspectiva al menos, y eso es lo que hicimos el año pasado, oficiando tanto al Consejo Nacional de Televisión como a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, es que debería haber un rol más activo del Estado de Chile en términos de cautelar qué es lo que sucede con sus bienes nacionales de uso público. Y la televisión, además, al menos desde mi perspectiva, es un medio que tiene que tener cierta responsabilidad con la sociedad, ¿no? No es simplemente abrir un canal y reventarlo, porque esa es la práctica que han utilizado. Alba Visión y este señor apodado el Fantasma
Es Remigio Ángel González, ¿no? el mismo, exacto. Él es un gran empresario que además ha realizado este tipo de acciones en otros países. Es como, lo hizo en Paraguay, lo hizo también en El Salvador, en donde, y creo, si no me equivoco, también en Guatemala, en donde compraba estaciones de televisión a bajo precio, le subía un poco el nivel y luego los dejaba caer. Entonces, la sospecha que yo tengo es que aquí pudiera haber eventualmente una práctica de lavado de activos en distintos países de Latinoamérica. Y es bien curioso, el año pasado, mientras los trabajadores de la red no tenían ni para pagar las cuentas de la casa, él estaba abriendo una señal televisiva en Guadalajara, en México, con rostros famosos, con altísima tecnología, haciendo un lanzamiento bien apoteósico, y al mismo tiempo uno de sus canales en Chile estaba prácticamente quebrado. Entonces, evidentemente aquí hay una práctica intencionada en torno a dejar morir virtualmente esta señal televisiva. Diputado Sáez, ya hemos hablado de lo que ocurre en materia de trabajadores, de sueldos impagos, la incertidumbre y la precariedad laboral que existe para con ellos, pero también usted hablaba de el uso de un espacio público como son las señales por las que se transmiten finalmente estos canales, y mencionar que este dueño de Albavisión, Remigio Ángel González, también sería dueño de Telecanal. Y ahí usted me explicará bien cómo funciona esto. ¿Ocupan la misma antena, por decirlo de alguna manera, para emitir dos señales? ¿Algo que estaría prohibido dentro de la legislación? Exactamente, tal como tú lo señalas. Esa es la práctica, eso consta también en documentos contables, en transferencias. Es como que Telecanal le arrendara el espacio a la red, ¿cierto? Y hay, consta, digamos, en documentación bancaria pagos que se hicieron desde Telecanal a la red, luego un bicicleteo de vuelta de la red a Telecanal. Eh, Además, deudas de la red con Televisión Nacional también por conceptos parecidos. Entonces, evidentemente hay algo que es extraño y que a mí lo que más me llama la atención, Gabriela, es que, si no me equivoco, el año 2008, mucho tiempo atrás, el medio El Mostrador ya había realizado un reportaje donde denunciaba estos hechos, y lo que ocurrió en el tiempo es que aparentemente nadie hizo nada, digamos, o no se detectó alguna irregularidad o simplemente hubo una omisión gigantesca, y que sería interesante conocer las razones, pero siguió funcionando esto de la misma manera hasta el día de hoy. Y es bien curioso también que mientras la red está en una situación crítica, Telecanal está con inyección de capital permanentemente, ha incorporado rostros conocidos a sus pantallas, tiene una parrilla programática permanente, tiene transmisiones en vivo y, y también, y lo que a mí me llama la atención es que cuando la red estaba alcanzando una consolidación importante, era un medio valorado por la ciudadanía, con una línea editorial bastante crítica de lo que estaba sucediendo en Chile. Al mismo tiempo, entonces, se fortalece Telecanal con una línea editorial completamente opuesta, mucho más superflua, donde la información y donde la crítica no es lo relevante, donde se le da espacio a la farándula, donde en definitiva no hay un gran aporte al desarrollo de una televisión más democrática en el país. Entonces, eso también a mí me llama poderosamente la atención. ¿Y aquí cree usted, diputado, por qué cree usted que pasa eso? O sea, ¿por qué cree usted que en algún momento este canal fue de alguna manera, ¿cómo decirlo?, una especie de bandera de lucha de lo que estaba ocurriendo en el país, mostrando lo que efectivamente ocurría, la gente tenía credibilidad hacia ese canal, y después esto cambia de alguna manera u otra y empieza a pasar lo que está ocurriendo ahora? ¿Usted cree que también ahí puede haber algún tipo de intención política detrás o solamente económica? Porque dentro de lo que se plantea en un reportaje de Interferencia, donde usted también sale mencionado, hasta involucramientos con paraísos fiscales, tendría este personaje del que estamos hablando, dueño de ambas señales. Sí, por eso yo te mencionaba minutos atrás, yo sospecho de que acá hay una práctica de lavado de activos. Mm, Esto también fue revelado en los Panama Papers, ahí salió sí, información pública. Y a tu pregunta, es como entrar en un terreno más de especulación. sí. Podría haber alguna intencionalidad política, ideológica, de algún modo, pero a mí mi impresión al menos es que esto es más vinculado a dinero. Creo que tiene que ver más con eso, con una práctica que no solo se ha hecho en Chile, sino que también ha sucedido en otros países, y es un modus operandi,
ya me parece que es una conducta delincuencial, que tiene que ser denunciada y tiene que ser investigada por las instituciones en Chile porque no se puede permitir. Y creo que el paso siguiente, además, que debería darse una vez que se haga una investigación más profunda, y por eso es que vamos primero a oficiar a la Fiscalía Nacional Económica para recabar más antecedentes si es que ellos manejan algo más, y eventualmente luego, en base a esa respuesta, hacer una denuncia ya formal ante la misma Fiscalía. Es lo uno quisiera que este tipo de medios fueran rescatados por el Estado, porque, insisto, estamos hablando de un bien nacional de uso público, y de una televisión que tiene que cumplir un rol determinado. Habría que estudiar alguna modificación legal. Yo no soy tan, en definitiva, no soy un experto en el tema. Insisto, como les decía al comienzo, yo no sé muy bien cómo llegaron a mí. Nunca me había metido en estos temas, y he tenido que aprender bastante, pero creo que podríamos estar ante un escenario donde eventualmente la red se transformara en una señal pública, o bien se pudiera licitar esto, pudiera ser intervenido de algún modo, porque no son en Chile no es que tengamos 10.000 canales de televisión abierta, además con la posibilidad de transmitir a nivel nacional, ¿cierto? Hay muchos otros canales de televisión abierta, pero son canales regionales o locales. Canales que tienen un alcance nacional son súper pocos, y creo que no me parece como que es algo como tan simple como que opera el mercado, el canal está en una crisis y simplemente quiebra y desaparece. No creo que eso sea lo que deba proceder. Diputado, en relación a lo que nos comentaba, las acciones que han surgido de parte de usted, se ofició entonces al Consejo Nacional de Televisión, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. ¿En qué va eso, considerando también la salida de la presidenta del Consejo, Farideh Sedán, que renunció esta Y semana? Y lo de la Fiscalía Nacional, entonces sería en términos aparte, donde se oficiaría para después comenzar ya una investigación por una posible denuncia. Exactamente. Los oficios al Consejo Nacional de Televisión y también a la Subsecretaría de Telecomunicaciones ocurrieron el año pasado. Esto, Mm. si mal no recuerdo, como en el mes de agosto del año pasado. Obtuvimos respuestas de ambas instituciones, pero no son respuestas satisfactorias, digamos, en términos de que estén haciendo alguna acción un poco más proactiva por este tema. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas también, y que es importante destacar, es que los trabajadores se han organizado de una manera mucho más robusta, van a presentar acciones también judiciales de manera más colectiva. Hasta el año pasado, si bien es cierto, estaban sindicalizados, no había como una unificación de criterios, más bien estaban ejerciendo acciones individuales más aisladas, entonces a algunos les pagaban, a otros no, y se perpetuaba un poco la incertidumbre laboral. Y ahora eso está cambiando. La misma periodista de Interferencia, que realizó esta nota durante el fin de semana, me comentaba que ella es ex trabajadora del medio, y que por los antecedentes que ella manejaba, había como hoy día un clima de organización mucho más fuerte y de solidaridad también, no solo en el canal, sino que, y esto es importante destacarlo, un poco más gremial. Creo yo que es algo que también faltó el año pasado, y que a mí me sorprendió que en un medio como el de las comunicaciones, en esta industria donde muchas veces se reacciona como corporativamente ante determinadas situaciones, acá hubo un silencio absoluto, los rostros simplemente se fueron a otros medios, y esto como que no hubiera pasado nada. Y ahora eso está cambiando. Han reaccionado periodistas, comunicadores y trabajadores de otros medios de comunicación en apoyo a lo que está ocurriendo en la red, y creo que eso también es importante, y marca un precedente. Y me gustaría que eso no solamente se mantuviera como para hacer las reivindicaciones laborales, que por cierto son súper importantes, sino también para aportar una mirada respecto a qué es lo que tiene que venir más adelante, con el canal en particular, y también yo creo hacerlo un poco más extensivo a la televisión abierta en Chile, qué es lo que está pasando con la televisión hoy día en nuestro país y cómo se proyecta para los siguientes años en una industria que cambia día a día, en donde la tecnología va reemplazando crecientemente a las personas, y eso es algo de lo cual también tenemos que al menos reflexionar y hacernos cargo. Ya pues, diputado Sáez, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos súper atentos a lo que pueda ocurrir con este tema. Son personas que claramente viven en una incertidumbre laboral permanente, y donde además se puede estar infringiendo la ley bajo otros términos. Así que es un tema que seguramente va a seguir dando que hablar. Muchas gracias, diputado. Que esté muy bien. No hay de qué, te agradezco a ti. Chao. Gracias. Conversábamos entonces ahí con el diputado Jaime Sáez sobre la crisis por la que atraviesa el canal, la red y principalmente sus trabajadores.